Buenas a todos. Antes de empezar el video mandaremos unos saludos. Antes de empezar quiero comentarles algunas cosas. Si soy honesto, lo más probable es que este fic tenga muy poco apoyo. Si se preguntan el por qué, bueno, por las visitas que tuvo el opening. Siempre subo el opening de un fic o temporada nueva, para ver la reacción de ustedes, pero, en este caso apenas ha llegado a las 500 visitas, por lo que me da a entender que si el capítulo 1 llega a 1000 visitas, será muy exagerado. La mayoría de ustedes querían que iniciara la tercera temporada a la familia Son, o que iniciara el de Amor Sacro, pero, como lo comenté en el anterior video, los voy a posponer. Sé que a ustedes les gusta, pero, también quiero que me comprendan. Me había quedado sin ideas, de hecho, los 3 capítulos finales de la familia Son, me costaron mucho escribirlos. Si sigo ese camino, la verdad me cansaré de hacer esto, y lo más probable que deje de subir vídeos, o los suba cada mes. Por eso cambio de fic para tener nuevos aires, y que para que cuando los retome los saque con calidad. Sé que a alguno de ustedes tal vez no les guste esta idea de un Goku X Naruto mujer. Pero, quiero que vean el primer capítulo, ya que sinceramente me esforcé y cambié mi manera de narrar. Como les comenté en un inicio, no sé si el video tenga apoyo, pero, si no lo tiene yo seguiré subiendo el fic, ya que la verdad tengo bastantes ideas. Y si tiene apoyo, bueno, se los agradezco. Creo que eso fue mucho texto, pero bueno. Antes de empezar no se olviden en comentar, suscribirse y darle al botón de me gusta. Y sin más Naruto. ¡Cállate y púchale play! Capítulo 1. Vínculos. Nos encontramos en una habitación bastante maltratada, parecía que el lugar no había sido habitada algunos años, había basura como algunas botellas rotas.
Era casi de día, el sol estaba entrando por una de las ventanas rotas que se encontraban. Gracias a la luz del sol, podemos visualizar a un niño dormido. Parecía tener no más de 5 años, estaba acostado en el suelo, su cuerpo estaba tapado por una manta vieja y maltratada. Tenía suciedad en su rostro, demostrando que no se había bañado hace tiempo. Su piel era claro, y tenía una forma de cabello particular. 7 puntas como palmera, desafiaban la gravedad. El nombre de dicho niño es Goku. Los rayos del sol golpearon el rostro del niño, este dio un quejido como respuesta, poco a poco empezó a abrir sus ojos. Al ver que el día ya había llegado, este se levantó y dio un bostezo. Mientras se estiraba se colocaba su ropa. Esta constaba de un pantalón de color azul, con algunos rasguños, camisa de manga larga del mismo color, además una capa café oscura, que le llegaba por debajo de las pantorrillas. El niño salió de la casa, demostrando que ésta estaba en medio de un bosque. El niño se golpeó su cara para despertar. Bien, es hora de buscar algo para comer. Al decir eso, el niño salió al bosque, a buscar algo de alimento. Después de unos 20 minutos el niño regresó, este había tenido suerte. En su ida para buscar comida, había conseguido 2 manzanas y un conejo que había podido cazar. El pequeño niño dejó su botín en el suelo. Este se sacudió sus manos, nuevamente fue hacia el bosque, esta vez solo tardó 5 minutos. Cuando regresó, se vio que en sus manos tenía unos cuantos pedazos de madera. Los acomodó en el suelo para formar una fogata, al hacerlo, frotó 2 palos con moderada velocidad, se detuvo hasta que una pequeña flama se creó, esta cayó en la demás madera, por consiguiente una flama más grande y salvaje apareció. El pequeño niño empezó a preparar el conejo que había cazado. En unos minutos, el conejo estaba en la fogata cocinando. Goku en el suelo sentado, sacó una libreta, esta era algo pequeña, parecía estar hecho de cuero, aunque una ya maltratada. Este apuntó unas notas. Día 124, tuve suerte de encontrar una casa abandonada, a pesar de estar maltratada, le di un buen uso, además, mi técnica de sellado ha mejorado un poco, desde que entrené por última vez con mi abuelo. Tuve nuevamente esa pesadilla, bueno, me gustaría llamarlo así, pero, sé que es un recuerdo. A pesar de haber pasado algo de tiempo, aún me persigue, espero algún día superar todo eso. Si todo marcha bien, en 2 días estaré en Konoha. Tal vez, y solo tal vez, por fin estaré a salvo, y tendré un lugar a que llamar hogar. Firma. Son Goku. Al terminar de apuntar lo necesario, guardó nuevamente su libreta en uno de sus bolsillos. Miró su comida, al ver que ya estaba lista la tomó y empezó a comerla. Al finalizar apagó el fuego, se deshizo de la evidencia de que algún día estuvo ahí. Guardó las 2 manzanas por si en el camino le daba hambre. Antes de irse se metió nuevamente a la casa, tomó un bolso que dentro de esta contenía 2 pergaminos. Además de tomar un palo de color rojo, lo guardó en una funda que se la colocó en su espalda. Al hacerlo, el pequeño niño salió de la casa, camino hacia el bosque hasta perderse, dirigiéndose al sur. En Konoha, se puede observar como una pequeña niña rubia está corriendo con desesperación. Rápidamente se mete entre las calles para perder a sus perseguidores. La pequeña intenta subir una cerca para pasar al otro lado, pero lastimosamente, uno de sus perseguidores la tomó de su pie, haciéndole imposible su escapada. La niña volteó y en su rostro se vio una combinación de enojo y miedo, al hacerlo pudo ver a sus perseguidores. 5 pobladores de Konoha, 3 hombres y 2 mujeres. La primera mujer con enojo. Esa maldita monstruo, robó mi dinero. La pequeña niña con furia en su voz. Yo no robé nada, fueron esos borrachos de Tebayo. Uno de los hombres mientras apretaba el brazo de la niña. Entonces, ¿por qué escapaste, monstruo? La niña intentando zafarse. Me escapé, porque me estaban golpeando, idiotas. La segunda mujer se acercó y le dio una cachetada a la pequeña, dejándole una marca. La mujer con prepotencia. No te atrevas a hablarnos de esa manera, monstruo. El hombre que la tenía sostenida del brazo la jaló, e hizo que cayera al suelo. Le dio una patada en el abdomen, mientras con enojo. Maldita mocosa, robas y ahora mientes.
Los otros dos hombres que venían, imitaron la acción de su compañero, y empezaron a golpear a la pequeña niña que se encontraba en el suelo. En el callejón, se escuchaba la carne ser golpeada, la risa de los hombres como de las mujeres al ver a la niña ser lastimada. La rubia que se encontraba en el suelo, empezó a llorar por el dolor que sentía de los golpes. Intentó suplicar a sus golpeadores. Por favor, paren. Yo no hice nada. Las súplicas de la niña no hicieron nada, más que empeorar las cosas. Los hombres golpearon con más violencia y fuerza. La golpiza de los hombres duró 10 minutos aproximadamente, aunque, para la pequeña pensó que había pasado horas. El grupo de aldeanos, al haberse aburrido de golpearla, se marcharon, y la dejaron tirada en el suelo. El cuerpo de la pequeña estaba muy gravemente lastimada, un pequeño charco de sangre se encontraba debajo de ella, dando señal de la golpiza que sufrió unos minutos atrás. Por fortuna, había quedado inconsciente, por lo cual, por el momento no sentiría dolor. Si todo marchaba bien, dentro de unas horas su cuerpo curaría todas sus heridas. La pequeña, desde que tiene memoria, la aldea siempre la había maltratado, la señalaba y culpaban de todo. Nunca conoció a sus padres. Desde que nació hasta cumplir 3 años vivió en un orfanato, teniendo la esperanza de que alguna familia la adoptara, pero nunca pasó. La encargada de dicho lugar la despreciaba, les prohibió a los niños del lugar que se acercaran a ella. El tercer Hokage, que tuvo que tomar su lugar nuevamente en el poder, por la muerte de su sucesor ante las manos del Kyuubi, no hizo nada al respecto. Al enterarse de la noticia, solo le dio un pequeño departamento para que pudiera vivir, y al final de cada mes le daba dinero para que pudiera comprar ropa y comida. Claro, dejar sola a una niña de 3 años fue muy inteligente de su parte. Regresando con la niña, que actualmente se encuentra inconsciente. Nunca entendió el por qué toda la aldea la maltrataba y la llamaba monstruo, tal vez hacía alguna que otra travesura, pero eso no tenía justificación a que la golpearan de esa manera. No es la primera vez que la niña tenía que sufrir este tipo de tratos. A pesar de que muchos ninjas sabían de lo sucedido, simplemente no hacían nada. En unos instantes, gotas del cielo empezaron a caer, dando señal de que en unos instantes una fuerte lluvia caería a Konoha. Las gotas cayeron en el rostro de la niña, haciéndola despertar. Con mucho esfuerzo y dolor, se incorporó. Su cuerpo dolía mucho, vio que su ropa se había manchado de sangre. Por suerte de ella, había descubierto cómo quitarla. Esperó unos minutos para descansar, y como si fuera magia la niña se levanta, con todas sus heridas curadas. Siempre se preguntó, el por qué podía curar más rápido que los demás. Tal vez sea una habilidad de clan, como el de los Uchihas, o Hyugas. Miró hacia el cielo, y notó que varias nubes de color gris estaban encima de Konoha. Antes de que lloviera, la niña corrió directamente a su casa. Al hacerlo, muchas personas observaron el estado que estaba. A pesar de verlo, nadie hizo nada, al contrario, parecían estar satisfechos por lo visto. La pequeña rubia lo notó, pero simplemente lo ignoró, como todas las demás veces. En unos minutos había llegado su pequeño departamento. Con delicadeza, abrió la puerta, y gritando: Ya regresé a casa. Esperó unos segundos, pero solo el silencio le respondió. Entró al departamento, y cerró la puerta con llave. Fue directamente hacia su baño para quitarse su ropa y lavarla. Después de eso, se dio una ducha para quitarse la sangre que tenía en su cuerpo. A pesar de que sus heridas ya habían sanado, aún dolían cuando el agua cálida caía en su cuerpo. Se colocó su pijama, que consistía en un pantalón naranja, camisa de manga larga del mismo color, además de tener un gorro para dormir de color negro con unos ojos. La chica se dirigió a su cocina. En uno de los estantes, sacó un ramen instantáneo, colocó el agua en la estufa para que se calentara. Al esta hervir, la introdujo a su ramen, tuvo que esperar 5 minutos para empezar a comerla. Después de estar comiendo con el silencio, la niña fue al baño nuevamente debido a que ya se iría a dormir. Al hacerlo, se acostó en su cama. Era un colchón algo viejo, con unas cuantas sábanas cubriéndola. La pequeña rubia miró al techo mientras derrama unas cuantas lágrimas. ¿Por qué? Nadie es mi amigo. Estoy sola. Siguió derramando lágrimas, hasta que se quedó dormida por el cansancio.
Había pasado 2 días desde que el pequeño Goku había seguido su camino hacia Konoha. Por suerte de este, en el camino solo se había encontrado a bandidos, que fácilmente los pudo noquear. No era un ninja, pero su abuelo le había enseñado artes marciales para que se pudiera defender. Está caminando con algo de tranquileza por un bosque, manteniéndose siempre en alerta. Si sus cálculos no estaban mal, dentro de un día como máximo ya estaría en las puertas de Konoha. Se puso en alerta ya que había escuchado el grito de una mujer. Sacó un kunai que tenía de su bolsillo, miró por todos lados, pero no vio nada. Sin embargo, escuchó nuevamente el grito de una mujer. Por favor, alguien ayúdeme. El grito de la mujer se escuchaba con desesperación y miedo. El pequeño niño entrecerró sus ojos. Sabía que si intervenía se ganaría un problema que no era suyo, además, como sabía él que no era una trampa. Su mente le estaba diciendo eso, pero su corazón le gritó que fuera y ayudara a la pobre mujer que pedía ayuda. Su rostro demostraba la confusión y desesperación de no saber qué hacer, a pesar de que su mente le decía buenas razones el por qué no debería ir. Escuchó más su corazón, y fue en busca de la mujer que necesitaba ayuda. Estuvo buscando por unos segundos en el área cercana, y encontró su objetivo. Era una joven de aproximadamente de 14 años, estampada contra un árbol. Su ropa estaba siendo desgarrada, demostrando su piel desnuda. El causante de esto era 2 hombres con trajes de ninjas. Miró fijamente y se dio cuenta que eran ninjas de la hierba por sus cintas en la cabeza. La mujer llorando. Por favor, déjenme. Ayuda. Los 2 ninjas de la hierba solo miraban con diversión. A pesar de ser tan pequeño de edad, el Son sabía la intención que tenía estos hombres. Quiso ayudar rápidamente, pero, nuevamente su mente lo detuvo. ¿Por qué estos ninjas de la hierba están tan cerca de Konoha? ¿Por qué se arriesgan a estar tan cerca de una aldea enemiga? Si están estos 2 aquí, ¿habrá más? Eran preguntas que hicieron reflexionar al pequeño, pero todos sus pensamientos fueron detenidos por el grito de la mujer. Los 2 ninjas de la hierba con un kunai le había quitado su sostén a la pobre chica. El Son, sin aguantar más, se movió rápidamente y en silencio. Uno de los 2 ninjas que estaban ahí fue sorprendido por una patada que lo dejó inconsciente. El otro ninja, a percatarse de eso, se volteó y antes de que pudiera reaccionar, su cuello fue cortando por un kunai, haciéndolo desangrándolo al momento y morir al instante. La joven se sorprendió por lo sucedido. ¿Se encuentra bien, señorita? La chica buscó el origen de la voz, bajó un poco su mirada y vio un niño de aproximadamente de 5 años que la miraba con preocupación. La joven pregunta con incredulidad. ¿Tú me salvaste? El pequeño niño asintió con su cabeza. La joven se agachó a su altura y lo abrazó con fuerza. Empezó a llorar, con agradecimiento en su voz. Gracias. El Son se sorprendió por la acción de la chica. Se quedó unos segundos inmóvil, y sin saber qué hacer más, con su mano empezó a masajear en círculos en la espalda de la chica, para consolarla. Tal acción funcionó ya que la chica expulsó todo lo que tenía. Después de unos segundos, se pudo calmar la joven. El Son, a ver que estaba casi desnuda, se quitó su capa y se la ofreció a la joven. Esta se sorprendió un poco, pero, con una sonrisa aceptó la capa. La chica al colocarse la capa preguntó. Oye, ¿qué haces solo en este bosque? ¿Vienes con tus padres? Goku negó con su cabeza. No, ellos murieron, me dirigió a Konoha. Mi abuelo fue ninja hace tiempo, y me ordenó que fuera hacia allá. Oh, lo siento. Por cierto, ¿cómo te llamas? Quisiera conocer el nombre de mi salvador. La joven dijo con una sonrisa. Goku responde. Mi nombre es Son Goku, ¿y cuál es el tuyo? La joven con una sonrisa. Un gusto en conocerte, Son Goku. Mi nombre es Ayame. Un día más, otro día más aburrido. La pequeña rubia pensaba con fastidio. Estaba por terminar de desayunar su ramen instantáneo, tenía que apurarse ya que su jiji le solicitó que fuera a visitarlo. No sabía por qué el viejo Hokage la quería ver, pero, sabiendo que su cumpleaños estaba cerca, lo más probable es que el viejo Hokage le preguntaría qué le gustaría como regalo. Ahora que lo pensaba no sabía, tal vez ropa nueva, más ramen instantáneo, una bolsa de kunais nuevos, a lo mejor una comida toda pagada en Ichiraku Ramen.
Eso último sonaba muy tentador. La pequeña rubia había terminado de haber comido su ramen. Se vistió, su vestimenta consistía de unos shorts de color naranja, una camisa del mismo color, en el pecho estaba el símbolo del remolino color rojo, de zapatos, poseía los típicos sandalias ninjas de color azul, su largo cabello rubio se lo amarró en 2 coletas que le llegan en la media espalda. Tomó las llaves de su departamento y salió con dirección hacia la oficina del Hokage. Durante el transcurso del camino, notó varias miradas de personas. Eran de desprecio y enojo, simplemente ignoró eso. 20 minutos después, la pequeña niña había llegado a la gran torre que se encontraba en el centro de Konoha. Entró y subió hasta el piso donde se encontraba en la oficina de Konoha. Para su mal gusto, tuvo que hablar con la secretaria del Hokage. La rubia sabía que siempre la miraba, la atendía de malas, mas sin embargo no hacía nada o decía algo, ya que era cercana del Hokage. Esperó unos minutos para que le dieran la autorización de entrar a la oficina de Tsujiji. Adelante. Se escuchó la voz del tercero dando la autorización de pasar. La niña abrió la puerta, y con una sonrisa. Hola Jiji. El viejo Hokage vio con una pequeña sonrisa a su invitada. Hola Narumi. Espero que te encuentres bien. Narumi sonriendo. Por supuesto viejo. ¿Acaso ya me darás ese sombrero de Atebayo? El anciano solo dio una pequeña sonrisa. No, aún no Narumi. Dentro de una semana es tu cumpleaños, y quiero que me digas qué quieres de regalo. Narumi puso su dedo en su mentón en posición de pensamiento, dándole una imagen bastante tierna. Veamos. La pequeña pensó unos minutos, y con alegría. Ya sé, que me invites a comer a Ichiraku. El anciano miró con una sonrisa a la pequeña rubia. Bien, si eso es lo que quieres, está bien. Y dime, ¿has estado bien en estos días? Narumi se sorprendió un poco. Le dio una gran sonrisa. Por supuesto viejo. El anciano la miró por unos segundos. Y asintió con su cabeza. Me alegra en oírlo, ¿es eso todo Narumi? Te puedes retirar. La chica mientras se alejaba le dio una sonrisa. Nos vemos después viejo. Cuando Narumi cerró la puerta, el tercero dio un suspiro. Se había enterado sobre la golpiza que había sufrido la pequeña. Uno de sus ambos le había informado, lamentablemente, ya era muy tarde para que pudiera hacer algo. Volteó para ver a la aldea que tanto amaba. Mientras fumaba de su pipa, se arrepentía de no haber sido el que selló el Kyuubi. No estaba cumpliendo la última voluntad del cuarto Hokage. El de cuidar y proteger a su hija, él le gustaría apoyarla en todo lo que pudiera, sin embargo, actualmente la aldea lo necesitaba más. El hecho de que el Kyuubi hubiera escapado, dejó varias pérdidas en personas como monetarias. Konoha estaba aceptando varias misiones para recuperarse de lo sucedido, esto lo hacía para que las demás aldeas no vieran debilidad en Konoha. Además, para tener otra carga más, estaba un posible levantamiento de armas por parte de los Uchihas. Miró hacia atrás y vio la gran cantidad de papeles que tenía, solo dio un suspiro como respuesta. Goku como Ayame caminaron en el bosque con dirección hacia Konoha. La joven de cabello negro le contó el por qué estaba en el bosque. Su padre era dueño de un restaurante de ramen, unos clientes le habían encargado varios platos de comida, sumando bastante dinero. Su padre se ofreció a dejar el pedido, pero Ayame se ofreció ya que más clientela estaba por llegar. Ayame fue donde el cliente le dijo que la esperaría. Resultó ser bastante normal el intercambio de comida por el dinero. Mas sin embargo los clientes fueron los ninjas de la hierba. A pesar de ser aún joven, les llamó la atención a Ayame, le propusieron que fuera con ellos, que pasaría un buen momento. Ayame se negó. Y los ninjas la obligaron, intentaron abusar de ella, gracias a la intervención del Son no sucedió. Goku escuchó con atención lo que le decía Ayame. Rápidamente se apartó junto con Ayame hacia la derecha, quedando pegado en un árbol. Ayame se sorprendió por la acción del chico, miró a su alrededor y no vio nada. Ayame con duda. ¿Qué pasa Goku? El Son sacó su báculo que tenía en su espalda. Ayame, quédate atrás de mí. Antes de que la joven pudiera responder, el Son bloqueó con su báculo unos kunais que iban tras de él. Ayame se sorprendió. Goku solo maldijo. Vaya, sí que eres un niño interesante. 3 ninjas de la hierba cayeron al suelo. Ayame al verlos empezó a temblar del miedo, para sorpresa de ella, Goku se colocó enfrente de ella.
con seriedad dice, ¿qué quieren? Ya se han aprovechado lo suficiente. Los 3 ninjas dieron una risa como respuesta. Sabes, es una lástima que te tengo que matarte, serías un buen ninja, pero, ¿qué se puede hacer? Después de que te matemos, nos divertiremos con esa chica. Uno de los ninjas dijo con una mirada pervertida. Ayame se asustó al ver la mirada, como respuesta retrocedió. El son con seriedad. Si creen que se los permitiré están equivocados. El son se colocó en posición de pelea. Los 3 ninjas de la hierba al ver la acción del niño, empezaron a reír. Pero, fueron callados ya que uno de ellos cayó desangrado. Los 2 ninjas se sorprendieron, el pequeño niño que tenían enfrente había cortado el cuello de su compañero. Crece báculo sagrado. El palo de color rojo que tenía el son, se estiró, golpeó a uno de los 2 ninjas que quedaban dejándolo inconsciente. Imitando su primera acción, fue hacia el cuello y asesinó al último ninja. Este guardó su báculo, empezó a acercarse al ninja que quedaba, sacó su kunai y le cortó el cuello. Guardó nuevamente su arma y dio un suspiro. Fue donde se encontraba Ayame, el son preguntó con preocupación. ¿Te encuentras bien, Ayame? La joven quedó unos momentos en silencio y respondió, sí, lo estoy, Goku-kun. El son al ver que Ayame estaba viendo los cuerpos. Agachó la cabeza. Lo siento, no quería que vieras eso de nuevo. Ayame quedó en silencio, miró a Goku que tenía su mirada viendo hacia el suelo. Sintió culpa que el pequeño se haya disculpado, la había salvado, e hizo que se sintiera culpable. La joven colocó su mano en el hombro de Goku, y con un tono calmado, no tienes que disculparte, te agradezco que me hayas salvado. El son miró hacia arriba, y le dio una sonrisa. Un ambú de cabello plateado, vio todo lo sucedido. Debía de admitir que estaba más que sorprendido por la acción del niño, se le hizo muy interesante el chico. El ambú se dejó caer enfrente de las 2 personas. El son al detectarlo rápidamente sacó su kunai, se colocó enfrente de Ayame en posición defensiva. El ambú le llamó la atención la posición que había adoptado el pequeño, no era porque era extraña, sino que era bastante buena. Alzó un poco sus brazos en señal de que no iba a atacar. Ayame tocándole el hombro a Goku. Tranquilo, Goku-kun, es un ninja de Konoha. Goku se sorprendió, y con duda, ¿eres ninja de Konoha? El ambú asintió con su cabeza. Si es así, yo. El son guardó su kunai. Yo, necesito hablar con Okage-sama. La pequeña Narumi estaba caminando por las calles de Konoha sin tener un lugar a donde ir. Se metió una mano en la bolsa de su short, contó el dinero que tenía y dio una sonrisa. Empezó a correr rápidamente a su puesto de comida favorita. El puesto de Ichiraku Ramen, le gustaba ir ya que el ramen que preparaba era el mejor de la aldea, y también porque era el único puesto de comida que la dejaban entrar o los precios no estaban tan exagerados. Normalmente si ella entraba a otro local, no la dejaban entrar, y si podía entrar extrañamente los precios se elevaban 10 veces su precio original. Rápidamente la pequeña pudo llegar, se metió dentro del local, y con alegría, hola viejo. Un señor se encontraba levantando unos platos de la mesa, al escuchar la voz dio una sonrisa. Hola Narumi. Y dime, ¿qué te sirvo? Narumi sentándose en su silla. Jejeje, lo de siempre. Teuchi asintió con su cabeza. Sale una orden especial de cerdo. Teuchi fue directo a la cocina, a preparar el ramen de su cliente número 1. Tardó en preparar 10 minutos el plato regresó y colocó enfrente de Narumi un gran plato de ramen. La pequeña rubia al ver su plato, sus ojos se llenaron de estrellas. Gracias viejo. Tomó sus palillos y empezó a comer con gusto. Después de unos segundos, Narumi cuestiona, ¿dónde está Ayame? Teuchi respondió mientras limpiaba unas mesas. Le encargué que llevara el pedido a un cliente, no creo que tarde. Ya veo. Al obtener su respuesta, siguió devorando su comida. Goku, Ayame junto el ambú con el pelo plateado, llegaron a las puertas de Konoha. El ambú hizo una señal, y los 2 guardias que estaban vigilando asintieron. Mientras más caminaban el pequeño niño se sorprendía de Konoha. Si lo comparaba al de su aldea, era muy diferente. La gente los observaba con curiosidad al trío, mas sin embargo no comentaron nada.
En unos minutos habían llegado a la torre de Konoha. Ayame toca el hombro de Goku. Gracias por todo, Goku-kun, pero tengo que ir con mi padre, no quiero que se preocupe más. El Son asintió con su cabeza. Sí, por favor, cuídate. Ayame se acercó y le dio un pequeño beso en el cachete. Espero verte de nuevo, Goku-kun. Ayame se dio media vuelta y fue con su padre. El Son quedó unos segundos en silencio, levantó sus hombros y miró a Anbu. Este solo observó el momento sin decir nada. Anbu habla. Sígueme. El chico asintió. Mientras más subían hasta donde estaba el Hokage, el niño se sorprendió aún más por lo grande que era el edificio. El Anbu fue directamente a la oficina del Hokage, la secretaria no lo interrumpió al saber quién era. Quédate aquí. Yo te diré cuando pases. El Anbu ordenó. Goku asintió con su cabeza. Anbu entró con el Hokage. Saltó y levantó su rostro de los papeles al ver al Anbu. Este se arrodilló. Hokage-sama. El Hokage cuestiona. ¿Qué sucede, Kakashi? Kakashi le comenta todo lo que observó. Él como Son Goku, salvó a la hija del dueño del restaurante de ramen, él como se encargó de asesinar a 5 ninjas de la hierba. Saltó y estaba más que sorprendido por lo dicho por Kakashi. 2 equipos Anbu busquen en la zona si hay más ninjas de la hierba, y notifíquenme. 2 Anubus con máscara de perro, asintieron y desaparecieron. El tercero, quedó pensativo. Son Goku. Siento que ya lo he escuchado. Dejando sus pensamientos. Kakashi, haz que el niño entre. El Anbu asintió con su cabeza. Unos segundos después, Kakashi entró con Goku. El tercero observó con curiosidad al niño. Goku hizo una reverencia y con respeto. Es un placer en conocerlo al tercer Hokage. Me presento, mi nombre es Son Goku. Mi motivo el de quieres hablar con usted, es la petición de unirme a su aldea. Kakashi como Hiruzen se sorprendieron de la manera tan educada de hablar del niño. El tercero cuestiona. Es un gusto en conocerte, joven Son Goku. Pero, ¿por qué quieres unirte a Konoha? Goku responde. Mi abuelo me dijo que viniera aquí, ya que él fue un gran ninja. El tercer con curiosidad. ¿Tu abuelo? ¿Me puedes decir su nombre? Goku asintió. Su nombre era Son Gohan. Hiruzen meditó. Son Gohan. Gohan. Al recordar de quién era se sorprendió. ¿Eres nieto de Gohan? Goku nuevamente asintió con su cabeza. Hokage sigue. Vaya, no esperaba eso. Recuerdo a Gohan, fuimos compañeros de equipo. Hace años que no sabía nada de él, pensé que había muerto. Goku con algo de tristeza. Bueno, mi abuelo murió no hace poco. Ya veo, lo lamento, chico. Hiruzen con curiosidad. Me respondiste que te querías unirte a Konoha por tu abuelo, pero no tienes hogar, ¿y tus padres? Goku quedó unos segundos en silencio. Hokage-sama, ¿puedo platicarle por qué estoy aquí? Hiruzen asintió. Sí, me gustaría escucharlo. Narumi estaba por terminar su tercer plato de ramen, cuando escucha la voz de Ayame. Se voltea para saludarla, pero se sorprendió por cómo venía. Narumi con preocupación. ¿Qué te pasó, Ayame? Teuchi al escuchar a Narumi sale y vio a su hija. Con asombro. Hija. ¿Qué sucedió? Ayame entró y abraza a su papá mientras llora. Teuchi consuela a su hija. Después de unos minutos Ayame les contó lo sucedido. Narumi como Teuchi estaban sorprendidos por lo contado. El padre estaba enojado y aliviado de que su hija estuviera a salvo. Entonces, ese niño llamado Son Goku, ¿te salvó? Ayame asintió con su cabeza. Sí, me salvo, 2 veces, además me dio esto para que me tapara, señalando su capa. Teuchi pensativo. Nunca escuché ese nombre, pero, si vive aquí ese niño podrá comer todas las veces que quiera sin tener que pagar. Teuchi asintió su cabeza en afirmación de su idea. Narumi estaba sorprendida por la acción del niño. Y por cierto, ¿dónde está el joven Goku? Ayame responde. Fue con Hokage-sama, al parecer el por qué vino a Konoha era para hablar con él. Teuchi comenta. Ya veo, espero verlo para agradecerle. El tercero estaba analizando lo que le había contado el joven Son Goku. Kakashi sin que lo demostraba estaba sorprendido. En los pensamientos de Hiruzen. No espere que el clan Saiyajin fueran a actuar de esa manera. Me sorprende que pudiera sobrevivir a todo eso. ¿Será conveniente que el niño sea parte de la aldea? Dudoso de su pregunta, se respondió.
Sí, es lo mejor para el niño. Además, tener a alguien perteneciente al clan Saiyajin puede beneficiar bastante en un futuro a la aldea. Dirigiéndose a Goku. Son Goku, he escuchado tus motivos por los cuales quieres pertenecer a Konoha, y yo como el tercer Hokage, te doy la bienvenida a esta gran aldea que puedes llamar hogar. El Son le dio una sonrisa, e hizo una reverencia. Le agradezco Hokage-sama, espero proteger y servir a esta aldea en un futuro. El viejo dio una pequeña sonrisa. Con respecto a la casa que mencionó Gohan, el tercero hizo que un Anbu se acercara. Quiero que busques este pergamino. 060202. El Anbu asintió y desapareció. En unos minutos regresó con un pergamino. El Hokage lo tomó, hizo una señal con su mano, e hizo que el contenido del pergamino se revelara. Era una escritura, unas llaves y 2 bolsas. Joven Son Goku. Estas son las escrituras de la casa de Son Gohan. Además, dejo 2 bolsas con una moderada cantidad de dinero. Le entrego lo dicho al pequeño. Al ser tú el único familiar de Gohan, son tuyas ahora. Gato, acompaña al joven Son Goku a su nuevo domicilio. Un Anbu con máscara de gato, asintió con su cabeza. Por favor, sígame. El pequeño asintió, antes de marcharse agradeció nuevamente al Hokage. Como el Anbu y Goku desaparecieron, el tercero dio un suspiro. Gohan, años que no escucho nada de ti. Y cuando lo hago, me entero que estás muerto y de tu nieto. En unos minutos el Anbu como el pequeño había llegado a una casa. Por fuera se veía bastante bien, contaba con 2 pisos. Goku como el Anbu entraron a la casa. El pequeño se asombró que la casa estuviera en un buen estado, solo tenía algo de polvo por el tiempo. Hasta aquí lo dejo Son Goku, espero que se acomode. El Anbu dijo con frialdad. Goku se volteó para verlo. ¿Eh? Sí, gracias. El Anbu asintió y se marchó. Devolvió su mirada a la casa que le pertenecía ahora. Bien, exploraré la casa. Camino por la gran casa para familiarizarse. La casa contaba con una sala de estar algo pequeña. Estaba muy agradecido de que la casa ya estuviera amueblada. Contaba con una cocina con un tamaño considerable, tenía todo lo necesario, claro, sin contar con comida, y si lo tuviera el Son la tiraría. Se sorprendió que aún la casa contara con los servicios de luz y agua, por lo cual sería un problema menos que contar. En la planta baja, se encontró 2 puertas, las cuales solo eran para guardar cosas como kunais y latas de pintura. Contaba con una puerta en la parte de atrás, que dirigía al patio, era un patio de tamaño mediano. El Son hizo una mueca al ver que el pasto había crecido bastante, de hecho el pasto le llegaba a los hombros a Goku. Al terminar de revisar la planta baja, fue al primer piso. Contaba con 2 recámaras con sus respectivos baños, estas también se encontraban amuebladas. Las camas se encontraban, por lo que solo necesitaría comprar algunas cobijas. Después de revisar la casa entera, bajó nuevamente hacia la planta baja. Dio un pequeño suspiro. Tengo que arreglar muchas cosas, pero, al final de cuentas por fin tengo un hogar. Miró hacia una ventana y vio que el sol estaba por ocultarse. Supongo que iniciaré mañana. Fue a la cocina y sacó su comida. Después de terminar subió al primer piso, escogió un cuarto. Dejó su bolsa al lado de la cama, se retiró sus zapatos y por fin se acostó, para que el sueño se hiciera presente. Dio un bostezo, mientras se estiraba, pudo observar en la ventana que el sol aún no salía. Goku había obtenido la costumbre de levantarse temprano. Se colocó sus zapatos y tomó su bolsa, fue a desayunar. Al terminar hizo una lista de las cosas que necesitaría para arreglar su casa. Tomó algo de dinero de las bolsas y las escondió. Al tener el dinero salió de su casa y fue en busca de los objetos. Como no conocía el lugar, preguntó a las personas, que amablemente le respondía. Su primer objetivo fue una tienda, donde vendieran brochas y herramientas para arreglar la casa. Después de pagar, fue nuevamente a dejarlos a su casa. Su segundo objetivo fue encontrar una tienda, en donde comprar algo de comida. En pocos minutos lo encontró. Compró verduras, leche, algunas carnes y artículos de higiene personal. Le había tomado solo 1 hora en obtener todo lo necesario. Antes de empezar, el pequeño se hizo de desayunar. Al terminar, se preparó para su largo y pesado día. Ya era tarde, casi la noche, cuando el pequeño terminó todo, había limpiado su casa para quitar el polvo.
La pintura la cambió por la que había encontrado, la pintura era un tono de color azulado claro. También había podado todo el pasto, dejando un bonito patio. La casa había mejorado bastante, y el son se sentía orgulloso. Se sentó a descansar un poco, y meditó qué haría después. El tercero le comentó que si quería ingresar a la academia tenía que esperar un año para que empezara el nuevo curso. Si era honesto consigo mismo, aún no lo podía creer que había llegado a Konoha, y estaba en esta casa. Vio una foto que colgó. Se encontraba él con su abuelo, ese día le había regalado para su cumpleaños el báculo sagrado. Al ver que ya era de noche decidió cenar, darse una ducha y dormir. Había pasado una semana desde que el son había llegado a Konoha. No había salido mucho, ya que tenía que aún acomodar algunas cosas. Pero, cuando lo hacía no iba tan lejos para no perderse. Hace 2 días se había encontrado a Ayame en un restaurante de ramen. Este se sorprendió y se alegró, al igual que Ayame. Los dos platicaron para ver cómo estaban, cuando apareció su papá que al preguntar quién era él, este se puso feliz y abrazó a Goku. Ayame le había contado lo sucedido por lo cual su padre estaba muy agradecido por el hecho de que el son había salvado la vida de su hija. Este le dijo que podía comer cuando él quisiera y sin tener que pagar nada. Al inicio el son se negó, pero Teuchi no aceptó un no como respuesta. Si este quería darle comida gratis a Goku, ¿cómo negarse? En estos momentos el son estaba caminando por las calles de Konoha, este se dirigía a una tienda donde vendieran ropa, ya sabía en dónde se encontraba, sin embargo, quería tener una caminata relajada. Aunque, su paz fue interrumpida al escuchar un grito. Camino para ver en dónde se había originado ese grito, tuvo que caminar por algunos callejones, al encontrar el origen de esto, levantó una ceja al ver lo que sucedía. Era un día como cualquier otro para la rubia más hiperactiva de la aldea. Para desayunar fue a su puesto favorito de ramen. Al estar en el lugar se comió sus 6 platos habituales de ramen, se había enterado que el niño que había salvado a Ayame había comido ahí hace 2 días, Narumi se alegró un poco en conocerlo, tal vez podrían ser amigos. Bueno, sería muy poca la posibilidad, contando que la mayoría o todos los niños de su edad no jugaban o le hablaban. Narumi estaba caminando sin ningún rumbo, tal vez podría pintar algunas casas, o ponerle bigotes a los rostros de los Hokages. Las ideas eran buenas, solo el problema cuál escoger. Sus pensamientos fueron interrumpidos ya que un niño había chocado contra ella y se había tropezado. ¿Eh? Lo siento, no me fijé, date bayo. La niña dio una sonrisa como disculpa. El pequeño de 4 años vio la mano de Narumi, estaba por tomarla, pero... Aléjate de mi hijo monstruo. Narumi volteó su cabeza y vio como un hombre de complexión robusta se acercaba. ¿Eh? Señor, yo solo... Narumi fue interrumpida ya que el hombre la había empujado. ¿Estás bien, hijo? ¿Este monstruo te hizo algo? El pequeño niño con timidez, sí lo estoy, solo tropecé con ella y me caí, pero... El chico no terminó ya que el padre dirigiéndose a Narumi. Te atreviste a tocar a mi hijo, zorra. Otras personas al escuchar lo sucedido, se acercaron. Narumi al ver la situación, tuvo que escapar, ya que sabía que si se quedaba, recibiría una paliza. El padre del niño. Está intentando escapar el monstruo. Otro hombre grita. No dejemos que lo haga. Al decir eso, un grupo de 4 hombres empezaron a perseguir a la pequeña niña. Intentando perder a los hombres, se metió en callejones, aprovechando su pequeño cuerpo. Narumi tenía la certeza de que esta vez se escaparía, pero, al cruzar una esquina se topó con un hombre. Narumi al verlo, se detuvo y se dio media vuelta, pero, ya se encontraban los demás. Hizo una mueca. Uno de los hombres tomó por el cabello a Narumi jalándola. ¿Creíste que podías escapar de nosotros, monstruo? El hombre le dio una patada a Narumi, que hizo que diera un grito. La rubia en el suelo se protegía con sus brazos en lugar donde sentía dolor, miró hacia el grupo de hombres que estaban enfrente de ella. El que la había pateado, se preparó para darle un puñetazo, la niña solo pudo cerrar sus ojos. Espero, y espero. Pero, nunca recibió el puñetazo, abrió poco a poco sus ojos y vio la espalda de un niño. Miró con sorpresa. Los hombres estaban confusos, ya que nunca vieron al niño que estaba enfrente. ¿Estás bien?
Narumi, mirando con sorpresa al niño que la estaba protegiendo, le había preguntado si estaba bien. Con duda, ¿te refieres a mí? El joven asintió con su cabeza. Narumi, más que sorprendida, ya que era la primera vez que otra persona que no fuera el viejo o los dueños de Ichiraku le preguntaban si estaba bien, con algo de duda. Bueno, yo, si estoy bien. Mocoso, ¿por qué defiendes al monstruo? El hombre que iba a golpear a Narumi interrogó con enfado. El niño entrecerrando sus ojos. ¿Monstruo? Regresó su mirada hacia Narumi, la cual se puso nerviosa. Este miró nuevamente hacia el grupo de hombres, y con gran seriedad. Los únicos monstruos que veo son ustedes. El grupo de hombres se sorprendieron de las palabras del niño. Narumi solo tenía un rostro de sorpresa e incredulidad. ¿Estaba soñando? ¿O realmente alguien la estaba defendiendo por primera vez? Narumi vio con asombro y esperanza al niño que lo protegía. Los hombres, al recuperarse de su asombro, con enojo. Bien, niño, si quieres unirte al monstruo, está bien. El hombre dio un puñetazo, pero el pequeño lo esquivó con gran facilidad. Hizo su cuerpo hacia atrás para tomar impulso, al hacerlo conectó un fuerte y potente puñetazo en la cabeza del hombre, mandándolo a que se estrellara en una de las paredes. El grupo de hombres vio sorprendido y horrorizado lo que hizo el niño con pelo de palmera. Narumi vio con asombro cómo el chico se defendió. El son miró a los demás. Les diría que los dejo ir, pero me desagrada las personas que abusan de los débiles. Goku sacó su báculo sagrado, tomó su posición de combate. Rápidamente empezó a darles una golpiza a todos los hombres, intentaron defenderse, pero no pudieron. Después de unos momentos el grupo de hombres terminó en el suelo sin moverse. Guardó su báculo sagrado, y se acercó donde estaba Narumi. ¿Estás bien? Nuevamente cuestionó el niño. Narumi, aún sorprendida por lo que hizo el chico, respondió, sí, estoy bien. Goku le dio la mano para que se levantara. Narumi vio con curiosidad, y con una sonrisa la tomó. Se intentó parar, pero cayó nuevamente el suelo. Dio un quejido de dolor. El son con preocupación se agachó. ¿Te lastimaste? Narumi agarrando su pie derecho. Sí, fue el golpe que me dio. El niño quedó pensativo, ya veo. Narumi abrió los ojos de sorpresa, ya que Goku la había cargado al estilo nupcial. Narumi se sonrojó por la acción. ¿Qué estás haciendo? La niña dijo algo nerviosa. El son con tranquilez. Bueno, no podías caminar. Oye, en mi casa tengo algunas cosas para que te pueda ayudar. ¿Quieres ir? Narumi pensó unos segundos, y después asintió con su cabeza. El son dio una sonrisa. Este empezó a saltar por los tejados. Narumi solo se aferraba fuertemente del cuello de Son Goku. Al irse, Kakashi en su traje de Anbu, cayó al suelo. Había escuchado el grito de Narumi, y había llegado. Al ver lo que estaba sucediendo se molestó, e iba a interponerse, pero, a ver que el niño Goku, estaba en lugar espero para ver su acción. Para alegría de Kakashi, Goku defendió y golpeó a los hombres. Aunque, fue más que una golpiza. Kakashi estaba revisando los cuerpos, y se percató que no tenían pulso. Le habría sorprendido esto, pero, al saber la historia del niño, ya no lo hizo. Tenía que informarle esto a Okage-sama, pero, antes tenía que deshacerse de los cuerpos. Goku había colocado con delicadeza en uno de los sillones a Narumi. Espera aquí, traeré algunas vendas. Narumi asintió con su cabeza. La niña estaba sorprendida al ver la casa del chico. Era muy grande, bueno, si lo comparaba con su departamento. Narumi abrió sus ojos, al recordar algo importante. Los padres del chico que la salvó. ¿Qué pasa si llegan a casa, y la ven? ¿La dejarán quedarse o serán como los demás? ¿Y si ellos intentan hacer algo contra ella? ¿El chico la salvará de nuevo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el regreso del chico. El son había traído unas vendas y una pomada. Es aquí donde te duele, ¿cierto? El son señala su pie. Narumi asintió con su cabeza. Abrió el frasco donde contenía la pomada, y la empezó a untar. Narumi sintió escalofríos al estar en contacto con la pomada. Narumi pregunta, ¿eh? ¿Tus padres no están en casa? El son sin dejar de untar la pomada. No tengo papás, ellos murieron. Narumi se alegró en escuchar eso, pero, rápidamente su cerebro le dijo que estaba mal. Yo, lo siento.
El chico colocando las vendas. Descuida, no pasa nada. Bien, ya está. Narumi observó su pie vendado. Goku se sentó al lado de Narumi, el lugar quedó en silencio, cuando Narumi habla. Gracias por haberme salvado. El son con una pequeña sonrisa. No me tienes que agradecer, solo hice lo correcto. Y por cierto, ¿cuál es tu nombre? Narumi abrió poco sus ojos. No había dicho su nombre, y no le había preguntado el suyo. Rascándose su nuca. Jejeje, lo siento, se me olvidó. Mi nombre es Narumi Uzumaki. El son con una sonrisa. Un gusto en conocerte, mi nombre es Son Goku. Nuevamente el lugar quedó en silencio. Narumi iba a hablar, pero Goku fue el que comienza. ¿Quieres que te lleve a tu casa? No quiero que tus padres se preocupen. Narumi responde. Descuida, yo no tengo padres, soy órfana. Goku avergonzado. ¿Eh? Lo siento, no sabía. Narumi dándole una sonrisa. Descuida. Narumi quedó pensativa, y pregunta. Espera, Son Goku. ¿Eres quien salvó a Ayame-chan? Goku con duda. Ayame. ¿La conoces? Narumi asintió con una sonrisa. La conozco desde hace tiempo, Ichiraku Ramen es mi lugar favorito de Tebayo. Goku miró un reloj y vio que era algo tarde. Narumi, ¿quieres comer? La rubia se sorprendió, con algo de pena. Sí, claro, Goku. Goku se levanta, y le da la mano para que se levante. Narumi aceptó la mano con alegría. Los dos se dirigieron a la cocina. Narumi se sentó a esperar, mientras Goku cocinaba. Después de unos minutos, el son sirvió 2 platos. Narumi los observó unos momentos y lo probó. Al pasar el pedazo de comida, se asombró por el sabor. Narumi con alegría. Wow, esto es riquísimo. Goku agradeció algo apenado. Pasaron los minutos. Narumi como Goku hablaron, y hablaron. El son cuestionó el por qué ese grupo de hombres intentaban golpearla. Narumi explicó todo lo sucedido. Para el enfado y malestar de Goku, Narumi le comentó que no era la primera vez que ese tipo de acciones llevaban tiempo, que todos los adultos la llamaban monstruo o fenómeno. Además de que ningún niño quería juntarse con ella. Narumi después de contarle eso a Goku, el lugar quedó en silencio. Narumi tenía una mirada triste al recordar lo que había sucedido. Mientras que con Goku, tenía muchas emociones encontradas. Por un lado estaba más que enojado con las personas que habían maltratado de esa manera a la chica. Comprendía él cómo se sentía, puesto a que él vivió algo parecido. Y por otro lado, sintió una necesidad de proteger y estar con Narumi. ¿Qué le diría a su abuelo si estuviera vivo? Meditó el pequeño niño. Y tomó una decisión. Se acercó más a Narumi, tomó su mano. Narumi se sorprendió, y un pequeño sonrojo apareció. Narumi, yo lamento que hayas pasado por todo eso, no puedo arreglar el pasado, pero, si me lo permites, quiero que seamos amigos. Narumi abrió sus ojos con sorpresa. Sin darse cuenta, lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. Empezaron a caer hasta recorrer su rostro. Rápidamente abrazó a Goku, con todas sus fuerzas. ¿Estaba soñando? Alguien le dijo que si quería ser su amigo. Si este era un sueño, era el mejor de todos. Goku correspondió el abrazo. Pasando su mano por la gran cabellera de la niña, intentó consolarla. Con delicadeza y seguridad en su voz. Te prometo que siempre te cuidaré y nunca estarás sola. ¿Estás de acuerdo? Narumi, abrazando a Goku, asintió con su cabeza. Los pequeños niños siguieron en ese abrazo que los unía. Después de tanto tiempo, por fin tenían a alguien con quien contar. Si no tienes recuerdos felices, nunca es tarde para comenzar a construirlos. Kakashi había informado lo sucedido a Okage-sama. Hiruzen estaba pensativo. El hecho de que Goku hubiera acabado con 3 hombres adultos, era impresionante para un niño de su edad, bueno, un niño normal. Tenía que encargarse de las familias que estarían buscando a sus seres queridos, pero ya lo tenía resuelto con su Anbu. Dejando sus pensamientos, te lo agradezco Kakashi, puedes retirarte. Kakashi asintió y se marchó. Hiruzen fumando de su pipa. Es la primera vez que alguien defiende a Narumi. El tercero vio la foto de Minato, donde estaban los anteriores Hokages. Minato, si estuvieras vivo estarías muy decepcionado de mí. El tercero dijo con pesadez.
Este medito lo sucedido con Goku. Son Goku, sé que tú y Narumi se podrán cuidar y salir adelante de este mundo tan vil. El tercero, apartando esos pensamientos, dio una pequeña sonrisa. Los dos se parecen a Minato y a Kusina. Son Goku y Narumi Uzumaki. No suena tan mal. Jejeje, tal vez en un futuro. Al dejar esos pensamientos, volvió con su trabajo.